Saludo cordial en el nombre de Jesús para todas las personas que están frente a su pantalla. Gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, pero mejor les fuera estar aquí. ¿Cierto, hermanos? Gloria al Señor Jesús. Gracias a Dios por estos medios que se puede transmitir el mensaje de la palabra, pero también la Biblia dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Cierto? En armonía, porque allí envía a Dios, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Saludo especial para todos, deseándoles la paz de Cristo, las más ricas y abundantes bendiciones de nuestro Dios, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo número 5, Gálatas, capítulo número 5, a partir del verso 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Padre Celestial, aquí estamos delante de ti, ayúdanos. Cristo Jesús, necesitamos de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, Señor Jesús. Obra en nuestra vida conforme a tu propósito, conforme a tu bondad, Señor Jesucristo. Ayúdanos. Estamos en tu presencia y necesitamos comer tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Mas el fruto del Espíritu es. Amén. Cuando nosotros conocimos el Evangelio, cuando uno llega a la iglesia, pues uno llega cargado de dudas, ¿cierto? Hay más preguntas que respuestas. Hay miedos, hay temores, ¿cierto? Uno quisiera ser fiel a Dios, pero a veces no se siente con la capacidad, no se siente capaz, se siente débil, ¿cierto? Y cuando la gente comienza a preguntarle, hermano, una cantidad de cosas y uno sin saber ni siquiera qué contestar. Entonces, es en ese momento cuando Dios comienza a obrar en nuestra vida. Y de las primeras cosas que uno comienza a entender, hermano, es que Dios está con uno. Finalmente el Señor Jesucristo dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Es una de las promesas más grandiosas, más gloriosas que nosotros podamos tener, el saber que el Señor Jesús está con nosotros. Amén. Y dice la Biblia: aunque el enemigo venga como río, Jehová nuestro Dios levantará bandera. Amén. O sea, de victoria, porque Él prometió que no nos iba a dejar solos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa promesa del Señor de estar con nosotros no es solamente de estar con nosotros, sino de estar en nosotros. Amén. Estaba considerando por acá unas palabras del Señor Jesús
a sus discípulos. En San Juan, el capítulo 14, en el verso 15 les dice: si me amáis, ¿cierto? Cuando uno le entrega la vida al Señor, uno se enamora de Dios y uno se enamora de su palabra, y todo es una bendición, cada culto, cada oración, cada que uno se arrodilla, cada predicación, cada coro le llega a uno, lo llena, amén, y uno se goza y uno se enamora del Evangelio, uno se enamora del Señor. Y entonces el Señor les dice a ellos: así como ustedes me aman, entonces aprendan a guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, dice el Espíritu de verdad, para que esté con vosotros para siempre. Quiere decir que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no estamos solos. Dios está con nosotros. Yo estoy contigo como poderoso gigante. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, dice, y estará en vosotros. Aleluya. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mire que el Señor repite y repite siempre el hecho de que ha de estar con nosotros, que no nos va a dejar solos. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aleluya. ¿Cómo estará Dios entonces en nuestra vida si no es en el poder de su Espíritu? ¿Aló? Amén. La Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Usted, hermano, tiene que asegurarse de que la presencia de Dios está en su vida. Usted tiene que asegurarse, hermano, de que el poder de Dios esté en su vida. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Y yo me pregunto, ¿para qué Dios nos da entonces armas? ¿Para qué sirve un arma? ¿Cierto? Cuando usted lee, hermano, el capítulo 6, a partir del verso 10 de la carta a los Efesios, el apóstol le habla a esa iglesia de la armadura de Dios. ¿Para qué pues una armadura? ¿Para qué unas armas? Amén. ¿Acaso no será porque tenemos que enfrentarnos todos los días, primero a nosotros mismos? Porque el apóstol le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, ¿cierto? Luego le dice: y de la doctrina. Amén. Porque creo, hermano, que dentro de nosotros mismos están aquellas cosas que nos pueden dañar más que lo que está afuera. El Señor Jesucristo dijo que no es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de dentro, porque sale del corazón. Quiere decir que si hay algo malo en uno, eso se ha de manifestar, eso tiene que brotar, tiene que salir. Y si hay algo bueno, también tiene que brotar. Nosotros cantamos y le decimos a Dios que el Espíritu Santo descienda y nos llene, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo de los que habían de recibir el Espíritu Santo. Porque es que el Espíritu de Dios ya está en usted. Usted no puede esperar a que Él venga de otra parte. Él ya está en usted.
Usted lo que tiene que hacer es que Él brote, que esa presencia brote y usted sea lleno, se rebose, se derrame. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces, si el Espíritu de Dios está en usted, eso se tiene que notar. La Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis. Amén. Y lo que está diciendo aquí el apóstol, hermano, es que el fruto del Espíritu es. Me llama la atención porque uno casi siempre habla de los frutos del Espíritu, en plural. Los frutos del Espíritu son, y entonces uno los enumera y dice que son 9. Pero la Biblia no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto. Quiere decir que es un solo fruto. Seguramente un fruto se compone de muchas cosas. Tiene la cáscara, tiene la fruta, tiene la pulpa, en fin, algunos elementos. Pero lo que la Biblia está diciendo es que el fruto del Espíritu es, lo dice en singular. ¿Y por qué lo dice en singular aunque menciona varios sustantivos? Porque el uno depende del otro. O sea, quiere decir que usted no puede tener amor y estar amargado, ¿cierto? Quiere decir que usted no puede ser bondadoso y al mismo tiempo ser un incrédulo. No coincide, ¿cierto? Quiere decir que usted no puede ser una persona mansa y al mismo tiempo esté en un conflicto interno, no tenga paz. Porque lo uno depende de lo otro. O sea, si usted tiene amor, eso ha de producir en usted gozo, ha de producir paz, ha de producir paciencia, ha de producir benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Amén, bendito el nombre del Señor Jesús. Creo que eso nos está indicando cuando una vida espiritual es saludable. Usted tiene el Espíritu del Señor, usted no tiene que andar por ahí atormentado, angustiado, desesperado, preocupado, creyendo que ya todo se acabó. No, tiene que entender y saber que el Espíritu de Dios está en usted. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso lo tiene que sentir uno, porque el Señor Jesús lo que le dijo a sus discípulos es: en aquel día conoceréis. ¿Cuál día? En el día de la angustia. Clama a mí en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Amén. Es en ese día en que viene la angustia, en que vienen las cosas que de pronto nos van a desesperar, que nos van a entristecer, que nos van a quitar la paz. Pero también tenemos que saber y entender que con Dios hay que tener paciencia, porque no es en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Él. Si usted anda angustiado, si usted anda desesperado, si usted anda, hermano, sin sosiego, deténgase un momentico en el camino y diga: a ver, un momentico, ¿qué está pasando aquí? Algo que no es normal está sucediendo en mi vida, porque yo no puedo estar así, porque yo soy hijo de Dios, porque el Señor Jesús es mi Padre, porque su presencia está en mí. Yo no tengo por qué sentir estas cosas. Pero resulta que la vida cristiana, el tiempo va pasando. Y Pablo le advierte algo a Timoteo que precisamente ocurre con el tiempo. Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives. ¿Usted le ha tocado avivar el fuego? Que algún día ha tenido que estar ahí frente a una hoguera y echarle leña y soplar y hacerle para que no se apague y mantenerlo encendido. Porque ¿qué le pasa al fuego? Cuando no tiene combustible, cuando no hay oxígeno, cuando no hay espacio. Uno a veces tiene una hoguera y si le echa demasiada leña antes lo apaga.
Tiene que separar un poquitico los leños, los carbones, para que como que coja aire, ¿cierto? Porque se atosiga ahí y se apaga. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Dice que viene del cielo, no dice que está en ti, porque ya Dios lo puso ahí. Si yo pregunto aquí y dijera que levanten la mano los que han recibido el Espíritu Santo, creo que la mayoría levantaríamos la mano, ¿cierto? Pero si preguntamos cuántos lo han contristado, ¿cuántos tendrían que levantar la mano? Porque una cosa es que un día recibiste el poder del Espíritu Santo y que hayas seguido hablando en lenguas todo el resto de tu vida, pero eso no quiere decir que ahora estás lleno. Puede que algún día hayas sido lleno del poder del Espíritu Santo y hayas saltado y hayas hablado en otras lenguas y hayas sentido fuego y hayas recibido dones y haya sido algo supremamente maravilloso. Pero hoy estás lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice que no podemos contristar al Espíritu. Y muchos de nosotros lo hemos contristado. A David le sucedió. A David le pasó. David danzaba en la presencia del Señor. Y no le importaba, hermanos, si la gente se avergonzaba de él, su propia esposa se avergonzaba de él. A él no le importaba, él saltaba, él danzaba, escribía salmos, tenía un coro, hermano. Dicen que eran miles de personas las que estaban en ese coro y él los dirigía. Seguramente enseñaba la palabra, oraba, se postraba en la presencia de Dios. Pero hermano, ¿qué le pasó? Dejó de avivar el fuego. Cuando uno deja de orar, cuando uno deja de congregarse, cuando uno comienza a menospreciar la palabra, a subestimar el culto, cuando uno comienza a ignorar la doctrina, entonces el fuego comienza a apagarse. ¿Qué pasa cuando, hermano, el fuego se apaga? Cuando ese gozo ya no está. Lo primero que la persona hace, hermano, cuando el fuego de su vida, cuando el fuego espiritual comienza a apagarse, lo primero que la persona hace es querer justificar su condición. ¿Y cómo la justifica? Subestimando la doctrina. Eso no hay necesidad de congregarse tanto. Claro, como ya no le hace tanta falta el culto, entonces ya siente en su corazón que no es necesario. Y entonces por allá se congrega de vez en cuando. O cuando viene, le falta reverencia, está es por allá riéndose o mirando el celular o hablándole al otro, o se queda en cafetería, porque parece que no tiene como ese interés y esa reverencia, porque como el fuego se está apagando, entonces ya siente que no es que sea importante. Si es importante, lo que pasa es que se le está cauterizando la conciencia. La Biblia habla de la conciencia cauterizada, habla de la débil conciencia, ¿cierto? Habla de la mala conciencia, habla también de la buena conciencia. Pero la conciencia cauterizada, hermano, es cuando le están anestesiando. Recuerde que al principio de su vida espiritual usted se arrodillaba, lloraba, se humillaba. Ya no te hace tanta falta. Ya te arrodillas más esporádicamente si lo haces. Y no sientes nada y estás tan acostumbrado a no sentir nada que al último uno piensa, no, es que el Señor no me ama. No es que no te ame, sino que estás dejando apagar el fuego. Cuando el fuego del Espíritu Santo comienza a apagarse en la vida,
entonces, hermanos, dejamos de andar en el espíritu. Dejamos de ser espirituales y comenzamos a luchar en la carne. Comenzamos a luchar en la carne. Y cuando nosotros comenzamos a luchar en la carne, nos frustramos. Porque la Biblia dice que los designios de la carne van en contra del espíritu. No podemos luchar en la carne, ¿por qué? Porque no es por nuestras propias fuerzas. La única manera que Pablo logró ganar la lucha, vencer, terminar su carrera, fue aferrado de la mano del Señor. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará. Cuando uno deja de orar, no se humilla. No hay humillación, porque el usted postrarse, arrodillarse, clamar, llorar y gemir es humillarse. En alguna ocasión les decía que la oración no solamente se trata de pedir y recibir, porque eso es lo que hace la gente afuera. Ay, yo le pido mucho al Señor. Bueno, pida. Y seguramente hasta recibirán. ¿Cuánta gente le pidió cosas al Señor y luego allá en la plaza de Jerusalén estaban gritando, crucifícale, crucifícale? Porque es que no se trata tanto de lo que pidamos o podamos recibir, sino que en la medida en que nosotros nos humillemos, tendremos fuerzas para enfrentarnos primero a nosotros mismos, porque creo que el mayor enemigo nuestro ni siquiera está allá. Tú lo traes al culto y es tu naturaleza humana, tus deseos, tus pasiones, tu concupiscencia. La Biblia dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado. Habrá momentos en que las tentaciones vienen del mundo y habrá momentos en que las tentaciones vienen del diablo, pero Pablo lo que está diciendo es, cada uno es tentado según qué, su propia concupiscencia. Y la concupiscencia, hermano, es el deseo que entra por los sentidos. Son esas pasiones que a veces no podemos controlar. Y si uno estando aferrado de la mano de Dios y estando en oración y en ayuno se siente tentado y se siente debilitado, entonces ¿qué pasa cuando uno lo comienza a dejar? Cuando el Espíritu de Dios ya no está en nosotros. Les decía que David, hermano, hacía todas esas cosas, pero David comenzó a alejarse. Comenzó a dejar que el fuego se apagara. El Espíritu de Dios comenzó a alejarse de él, de su vida, y parece que Dios ya no estaba ahí. Si David hubiera estado lleno del poder del Espíritu de Dios, hermano, no hubiera hecho lo que hizo. Porque cuando uno está, hermano, luchando en la carne, entonces comienza a visitarlo el pecado. Y manifiestas son las obras de la carne. Y todo lo que menciona ahí es pecado. Si usted no hace una cosa, hace la otra, pero alguna de todas caerá. Y Pablo dice, porque él menciona aquí una lista como de 8 cosas, y él amplía la lista dándonos a nosotros el poder de la imaginación y dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. O sea que no solamente esas 8 o 9 cosas que hay ahí negativas, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, no solamente esas,
son las obras de la carne. Lo que Pablo dice, y cosas semejantes a estas. ¿Semejantes en qué? En que están destruyendo tu vida espiritual, están acabando con tu fe, con tus ganas de buscar de Dios. ¿Cómo sabe usted que está en la carne? Cuando usted ve que las cosas de Dios ya no le hacen falta. Cuando usted comienza a cuestionar la doctrina. Mire, yo he escuchado gente que llega y le dice a uno, pastor, eso no hay necesidad de congregarse tanto. Y comienzan a dejar de asistir a la iglesia. Pero ninguna de esas personas alcanza una cumbre en su vida espiritual, porque dejan la iglesia y cuando menos piensan, no, esa persona está por ahí haciendo no sé qué, se apartó, se descarrió. Se apartó. Pastor, eso no hay necesidad de orar tanto. Pero la persona que comienza a dejar la oración y comienza a dejar la oración está vulnerable, está susceptible al pecado, no tiene fuerzas, no tiene visión, se ha enceguecido, se ha cegado, no ve el abismo que está ahí al pie. Comienza a caer y su vida espiritual así siga viniendo al culto, pero ya no siente nada, ya está como cuando uno ya no siente una mano, uno se recuesta mucho tiempo en una mano y se le entume, parece que no la siente, uno, ay Señor, no siento esta mano, ¿qué pasa? Así se vuelve la vida espiritual, ya no siente nada, y lo peor es que no le hace falta. Porque cuando uno por lo menos reconoce que, hermano, estoy muy preocupado, no siento a Dios, no, entonces está muy bien. Si usted está preocupado porque no siente a Dios, está súper bien. Arrodíllese que Dios tiene misericordia y lo vuelve a sentir. Pero cuando uno dice, no, es que ya definitivamente no, es que no me hace falta. Yo me siento bien, pastor, no hay ningún problema. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Comenzar, hermano, a depender de la carne es comenzar a depender de uno mismo, y uno no puede vencer por sus propias fuerzas. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Ahora entonces David, hermano, llega el momento en que está tan alejado que cae en su pecado, y cuando reconoce su situación, está tan complicado todo que se da cuenta que el Espíritu de Dios ya no está en él. Entonces tiene que decirle a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación, porque se pierde el gozo. Y cuando uno no disfruta algo, tiende a dejarlo, ¿cierto? Uno se aferra de las cosas que disfruta, pero cuando uno ya no disfruta algo, cuando ese algo ya no le es placentero, ya no tiene expectativas en ello, entonces comienza a dejarlo a un lado. Ya no disfruta la palabra, ya no disfruta la presencia de Dios, ya no disfruta el servir al Señor, ya no disfruta nada, ya eso. Yo en un tiempo le serví mucho al Señor, pero ya me cansé, ya se cansó de servirle al Señor. Se cansó de la presencia de Dios. Si uno se cansa de la presencia de Dios, de ahí para allá, mi hijo, sí ya no hay es nada, hermano. Porque lo único que le da sentido a nuestra vida es la presencia de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. El que cava hoyo caerá en él. El que aportillare vallado le morderá la serpiente. No seas sabio en tu propia opinión, ni te apoyes en tu propia prudencia. Si el Espíritu de Dios está con nosotros, hermano, qué bueno porque se supone que uno se arrepintió.
¿cierto? Pero la Biblia habla de un arrepentimiento que lo da Dios, ¿cierto? Entonces le da uno a pensar que es posible que uno se haya arrepentido por sus propios medios. Pero hay un arrepentimiento que Dios da. Amén. Y ese arrepentimiento es cuando Dios lo redarguye, pero para poder que el Señor redarguya su corazón, tiene que estar el Espíritu de Dios en su vida. Que dice la Biblia que el Espíritu de Dios convencerá al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Amén. Y de pecado. Y pecado no es solamente, hermano, esta lista que menciona aquí Pablo. Imagine que hay cosas, uno puede ser un pecador aun cuando no haga nada de lo que dice aquí, pero cuando no hace lo bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Vuélveme el gozo de tu salvación. Esa es la oración de David. Porque David sabía que necesitaba el arrepentimiento, pero no de su carne, no el arrepentimiento de venir a un altar y llorar un ratico y seguir siendo la misma persona, no. Porque el arrepentimiento en la carne produce eso, usted llora y usted se lamenta y qué tristeza y yo haber hecho esto, y viene el remordimiento, pero vuelve y lo hace. Es como el que se emborracha y se gasta todo lo que se ganó, su sueldo, y llega a la casa y llorando y pidiéndole perdón a la esposa, pero con perdón y todo tuvieron que aguantar hambre esa semana o esa quincena. No pudieron pagar las deudas. ¿Por qué? Porque se gastó todo. Y lloró y pidió perdón, mi hija, perdóneme y no sé qué. Pero a los 15 días o a los 20 días o al mes, vuelve y la hace. Y vuelve y llora. ¿Cierto? Eso le sucede al que comete un pecado y viene y llora en el altar y después va y vuelve y lo comete y vuelve y llora en el altar. Quiere decir que se está arrepintiendo en la carne. Pero el arrepentimiento que da Dios, hermano, lo fortalece a uno para no volverlo a hacer, para apartarse de una vez de ello. Por eso Juan dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Pablo entendió eso. Y entonces Pablo sabía que en su vida había un pecado y que él con su mente quería hacer algo, pero su carne lo llevaba a hacer otra cosa. Sus miembros encontraban otra ley que lo llevaban atado al pecado. Y entonces Pablo entiende eso y dice: miserable de mí, entonces yo, ¿cómo hago pues para soltarme de esto? Estoy atado, estoy encadenado, estoy perdido. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero pensó y entendió que había un arrepentimiento que lo daba Dios. Y dice: mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque supo encontrar el arrepentimiento que da Dios. A ese nuevo nacimiento es que se refiere la palabra. Cuando Dios llega a tu vida, hermano, hay una batalla en tu corazón. ¿Por qué? Porque el enemigo está ahí, él no quiere salir. Porque tus pasiones, porque tus debilidades, porque tu concupiscencia están clavados ahí, están anclados y no se quieren soltar por nada. Pero si uno comienza a humillarse y a buscar a Dios y a entender que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, Él peleará por ti, Él te dará la victoria, Él te dará la bendición, Él te dará la oportunidad realmente, hermano, de ser libre, porque si no, entonces no vas a soportar.
Si no, entonces no vas a poder luchar. Si tú cuestionas la oración, si tú cuestionas la comunión, si tú cuestionas la fidelidad, si tú cuestionas, hermano, la doctrina, entonces ¿de qué te vas a aferrar? ¿De qué vas a echar mano? A veces la palabra suena dura y golpea fuerte. Y algunos le dicen a uno: uy, pastor, nos dio duro. Yo, pero gracias a Dios, ojalá les hubiera dado más duro. Pero al Señor Jesús le dijeron: no, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y se fueron. Y se fueron. Tuvo más de 500 discípulos y en el aposento alto no habían sino como 120. Hubo más de 500. Uf. ¿Cuántos alimentó allá en el campo aquel? ¿Cierto? Le seguían por miles. ¿Y qué pasó con toda esa gente, pues? ¿Cuánta gente sanó? No, pues que si uno pudiera contar, hermano, dedicarse nada más a contar todos los milagros de sanidad que hizo el Señor. De más que esa estadística estará por ahí, alguien la tendrá. Pero usted coger, hermano, desde Mateo a leer versículo por versículo y apuntar cada milagro que el Señor hizo. Mire que Juan dijo que si se escribiera todo lo que el Señor hizo, eso dice Juan, no cabrían los libros en la tierra, ¿cierto? Y entonces, ¿dónde está toda esa gente? ¿Dónde quedó toda esa gente? ¿Cuánta gente ha venido a un culto buscando un milagro? Una sanidad. ¿Cuánta gente el Señor ha sanado, les ha hecho milagros, les ha dado lo que han pedido? ¿Y dónde están? Pero parece que no se trata de eso. Hasta la gente del mundo recibe el milagro. Que hice una petición a yo no sé quién y entonces que recibí el milagro y tengo que ir a pagar la promesa. Eso ni siquiera lo hizo el diablo. El diablo no vino a matar, a robar y eso. Dios, que es bueno y tiene misericordia a la gente ¿cierto? Y les concedió algo en algún momento. Pero ni siquiera se trata de eso, hermano. Se trata es de poder vencer y poder llegar, hermano, a cumplir lo que dijo Pablo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Aleluya. Así sea enfermo, pero con gozo. Así sea con un pequeño bocadito, pero con gozo. Así sea sin dinero en el bolsillo, pero con gozo. Con el gozo de la presencia de Dios, con el gozo de la salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación, dice David, y espíritu noble. O sea, yo necesito volver a sentir tu espíritu otra vez. Yo necesito que tú me des la victoria. Yo necesito que tú me ayudes a vencer, porque por mí mismo no puedo hacerlo, ni lo lograrás jamás. ¿De qué nos sirve tener un Dios tan grande si estamos luchando con nuestras propias fuerzas? ¿De qué nos sirve, hermano, tener una doctrina tan preciosa si entramos en incredulidad? ¿De qué tener una Biblia tan linda, hermano, tan grande, si ni siquiera la conocemos? O peor aún, si la conocemos y la ignoramos. Porque ¿en qué se basa una persona para decir que no hay que orar? ¿De dónde saca eso? De la Biblia no lo sacó, pues. Y si lo sacó de la Biblia, hermano, dígame, entonces yo le creo y me vuelvo seguidor suyo. Porque la Biblia dice lo contrario. ¿De dónde saca una persona, hermano, que no hay que congregarse? Si eso no lo dice la Biblia, antes por lo contrario. ¿De dónde saca la gente eso? Es porque tienen la mente tan entenebrecida que ya ni siquiera ven la palabra que quizás ellos mismos muchas veces predicaron. Esa palabra con la que ellos mismos seguramente aconsejaron a otros en otra época. Pero ahora no, parece que se les hubiera borrado ese versículo de la Biblia. Esos textos, van a leer la Biblia y
cuando pasan ahí, como la Biblia de los Testigos, que tiene una rayita ahí, no ven el versículo. Lo quitaron de ahí porque simplemente no les convenía, entonces ponen es una rayita. ¿Usted no ha leído? Ponen es una rayita ahí porque el versículo ese no les conviene, entonces ya no ven la palabra y ya quieren justificarse de otra manera. Pero cuando usted comienza a buscar a Dios, pero comienza a buscarlo en verdad, como debe ser, no con una doble mentalidad o con una jactancia, sino con el deseo realmente de humillarse, entonces lo primero que comienzas a experimentar es el amor. Puede estar el mundo en contra tuya, tu familia, pueden haber muchas dificultades, pero sientes un gozo y nadie te lo quita. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Y como dice el coro, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Porque tenemos un gozo, hermano. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Pero a los 8 días le está diciendo a los discípulos, no crean que yo vine a traer paz. Vine a traer guerra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y uno, bueno, entonces, ¿nos trajo paz o nos trajo guerra? Trajo guerra, pero nos trajo paz al corazón. Es decir, que el mundo entero puede estar, hermano, en la condición que sea, pero yo estoy gozoso y yo tengo la paz de Dios en mi vida. Yo tengo la presencia de Dios en mi vida. Y yo sé que para este mundo no hay solución. Y yo sé que este mundo está perdido. Hay gente que cree, hermano, que Dios va a solucionar los problemas del mundo. No, Dios no va a solucionar nada. El propósito de Dios no es solucionar nada en el mundo, no. Antes en la palabra dice que este mundo va de mal en peor. Y cuando publiquen paz y seguridad vendrá destrucción repentina. El Señor no vino a traerle paz al mundo, vino a traerle paz a tu alma, a tu corazón, aleluya. Vino a traerle tranquilidad, seguridad y salvación a tu ser, hermano, a tu interior. Aleluya. Dice la Biblia, arrepentidos y convertidos, para que vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio. Y Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y hallaréis descanso para tu alma. Para el alma afligida, para el alma angustiada, lo único que le trae paz, lo único que trae el fruto del Espíritu, hermano, es el Espíritu. Pero si tú sacas al Espíritu de tu vida, ¿cuál amor, cuál paz, cuál paciencia? Ya no hay fe, ya no hay gozo, ya no hay alegría. Tenemos que perseverar, hermano, y tenemos que luchar. ¿Es en qué? En que el Espíritu de Dios esté en nuestra vida y hay que buscarlo. Por eso dice velad, o sea, estar vigilantes. No se trata de que una vez recibiste el Espíritu Santo. No se trata de eso, se trata es de que hoy el Espíritu de Dios permanezca en ti. Que el Espíritu de Dios hoy siga en ti. Que hoy el Espíritu Santo siga latente en tu vida, que hoy todavía lo sientas. Y entonces comenzarás a tener una visión nueva. La fe se acaba. La gracia se acaba, el espíritu se va, el gozo se termina, la visión se opaca. Eso es lo que pasa cuando el Espíritu de Dios se va de nuestra vida. Pero si tú avivas, para avivar, hermano, el fuego del don de Dios, porque Pablo le está diciendo es, avívalo tú mismo. Quiere decir que hay algo que tú puedes hacer para que el fuego se avive. ¿Cómo se aviva el fuego? Si hay un carboncito por aquí que se está apagando, ¿usted qué hace con él?
Usted lo coge y lo mete donde están los más prendiditos. Pero si uno de los que está prendidito usted lo saca y lo pone a un lado, ese se apaga. Cuando el fuego se está apagando, usted como que junta los leños, junta los carboncitos y comienza a soplar. Y ese leñito que se estaba apagando entonces toma fuerza. Que el Señor dice que Él no pisará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea. Puede, hermano, que tu vida espiritual ya esté solamente con el mero humito. El pabilo está ahí con la mera puntica rojita y está echando un humito, hermano. Dios no lo va a apagar, hermano. Dios pone sus manos para protegerlo. ¿Para qué? Para que comience a avivarlo, hermano. Y entonces Dios pone de su espíritu, ese espíritu que no lo apagará, sino que antes le dará fuerza, antes lo encenderá. Si tú sientes que tu pabilo todavía está al menos humeante, hermano, Dios puede encenderlo, Dios puede avivarlo. Si tu caña está cascada, Él la reverdecerá, hermano. Él la hará que pueda reverdecer. Él le da fuerzas al que no tiene ninguna. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Y Dios a David le volvió el gozo de la salvación. Y Dios a David le volvió a dar otra vez su Espíritu Santo. Y Dios puso de su espíritu en Pablo, y Dios perdonó a Pedro y lo restauró. ¿Qué no podrá hacer Dios contigo si tienes un corazón sincero? Si tú dejas que el fruto del Espíritu abunde en tu vida. Si tú vienes y le buscas, lo único que tú tienes que hacer es buscarle. Lo único que tú tienes que hacer, hermano, es buscarle. Lo único que tú tienes que hacer es venir a su presencia y decirle: aquí estoy, Señor, tengo 1000 debilidades, he pecado, he cometido errores, mi fuego está que se apaga, ya no te siento, se ha apagado mi visión, pero aquí estoy si tú quieres hacer algo conmigo. Si tú quieres hacer algo conmigo hoy, aquí estoy, mi Cristo. Aquí estoy. Perdóname otra vez. Límpiame otra vez. Sáname otra vez. Avívame otra vez. Fortaléceme otra vez. Úsame otra vez. Consuélame otra vez. Ten misericordia de mí otra vez. Derrama tu gracia sobre mí otra vez. Úngeme otra vez. Límpiame otra vez. Y vas a comenzar a sentir en tu ser como brota de tu interior toda esa paz, todo ese gozo, toda esa bondad de Dios. Como esa fe comenzará nuevamente a fluir, como la presencia de Dios comenzará a brotar y volverás a sentir lo que sentiste una vez. Aquello que te movió para entregarle tu vida al Señor, lo sentirás otra vez. Aleluya. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aleluya. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Aleluya. Y haz las primeras obras. Y dice: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Hay un desafío en la presencia de Dios, hermano, porque los tiempos se están acortando, porque Cristo viene pronto, porque Dios le viene hablando a la iglesia, porque Dios te viene aconsejando,
Porque Dios te viene hablando, Dios viene tratando contigo. ¿Por qué? Porque algo va a suceder en tu vida, algo va a suceder en tu corazón, algo va a suceder en tu hogar, algo va a suceder en esta iglesia. Dios viene derramando de su Espíritu Santo. De un tiempo para acá ha venido llenando a uno, a otro con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa es la primicia de algo maravilloso que viene de parte de Dios. Y Él quiere que tú estés, hermano, en su presencia y lleno de gloria, lleno de bendición, lleno de fuerzas. Porque Él quiere bendecirte otra vez. Aleluya. ¿Por qué no cierra sus ojos y levanta sus manos y viene y le dice al Señor Jesús? Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.